Bueno, una pregunta para el profesor Dussel. Em, ¿Cómo imagina el proceso para llegar a ese mundo sin colonialismo? O sea, ¿cuáles serían, de acuerdo a sus perspectivas, los caminos para llegar a ese estatus mundial? Bueno, hablamos de una segunda emancipación. En América Latina nos emancipamos de España y de Portugal, pero en manos de la propia oligarquía latinoamericana caímos en el neoliberalismo, sí, pero a su vez en el neocolonialismo. Y ahora la lucha es justamente que ser respetado como igual por las potencias. Estados Unidos, Rusia, China, los que son las nuevas potencias. Pero se nos va a reconocer en la medida que nosotros logremos en cada país la conciencia de esta descolonización. Y es una lucha. En México, por ejemplo, ahora el presidente tiene una gran visión de que México es un país independiente que puede hablar igual con Estados Unidos, aunque Estados Unidos tenga mucho más poder militar, económico, pero sus gobiernos son elegidos por el pueblo y ese es el apoyo de lo que llamamos el poder obediencial. El poder debe ser, no como dice Max Weber, la dominación de alguien aceptado por obedientes, sino al contrario, como dicen los indígenas de Chiapas, siguiendo la línea de Bartolomé de las Casas, que el pueblo es el que inviste de poder a la autoridad y que exige ser oído. Entonces hay que reconcebir el poder político como un poder obediencial al pueblo y darse cuenta que la soberanía no reside en el pueblo ni en las leyes, sino que reside en el pueblo. El pueblo es el sujeto del ejercicio del poder. Y entonces hay que luchar para que la soberanía popular pues pueda tener vigencia en cada país y ser respetado por los demás. Esto es una lucha del derecho, pero también es un derecho, es una lucha económica, una lucha ideológica de la que debemos creer en el pueblo nacional que está a la base de la organización de los estados y aprobar el estado, pero en defensa del pueblo y no en oprimiéndole al pueblo con un neocolonialismo como se acostumbra en el sur global, América Latina, África, Asia. Entonces tenemos que luchar para que las potencias reconozcan a los países en igualdad y den a los pueblos el derecho de, a su vez, expresar a las autoridades y las instituciones y las leyes las exigencias de la vida que ese pueblo necesita. Es una lucha por la segunda emancipación en el sur y llegar a una igualdad. Y dije, de unas Naciones Unidas sin vetos
donde todos los representantes tengan los mismos derechos. No que algunos países como Estados Unidos o Israel pues no acepten las decisiones que se toman en estos ámbitos internacionales donde solamente se tiene en cuenta la voz de los poderosos del norte, del un neocolonialismo. Es lo que yo llamo entonces una lucha por la segunda emancipación en el sur global. Los países de Europa, Rusia, China, Estados Unidos han logrado ya el ser respetados con igualdad, pero no pasa lo mismo en la mayoría de los países del mundo. Muchísimas gracias, profesor Dussel. Dijo Fray Bartolomé de las Casas: solo existe un Dios, único y verdadero, para todos los pueblos, indios, paganos, griegos y bárbaros. Por todos sufrió muerte y suplicio. Muchas gracias. La jueza Figueredo Vivas, te doy la palabra. Sí, buenos días a todos. Yo escuché con detenimiento al doctor Dussel y vi el recorrido que nos hizo por la historia en relación a lo que ha sufrido la humanidad en estos temas que nos convocan. Y quería opinar y a la vez preguntarle al profesor Dussel en estos términos. Desde la autodeterminación, desde la soberanía, y advirtiendo que hoy el mundo en la geopolítica continúa en las crisis, en guerra que generan desplazamientos, migraciones y deshumanización. Yo le preguntaría al profesor Dussel si, entendiendo todos los fundamentos reales de la democracia, en el sentido de libertad, igualdad, soberanía e independencia interna de las naciones, ¿por qué estos preceptos no se cumplen desde los organismos internacionales? Cada que se crea un organismo, entiéndase la FAO, la OEA, Naciones Unidas y demás, estos organismos sirven a dos. Sirven a las potencias mundiales, pero nunca sirven a la democracia, a la autonomía y a los verdaderos fundamentos de la autodeterminación de los pueblos. ¿Qué sentido tiene si todo cambia para que todo siga igual? Gracias, profesor. Sí, porque sigue existiendo el eurocentrismo, por una parte, y al mismo tiempo la concepción de que los pueblos del sur global no son iguales. Hay que ver que Aristóteles dijo que el ser humano era un ser político. Parece que eso es universal, pero en realidad Aristóteles dijo algo muy distinto. Dijo, el ser humano, anthropos, es el viviente que habita en la polis, que era griega, y los que no habitan en la polis, en Egipto, en el Asia, en Europa, pues eran los bárbaros, y estos en cierta manera no tenían la definición de seres humanos, era de segunda. Y también, por volver a los griegos, Parménides dijo, el ser es, el no ser no es. Y eso pues parece tan obvio que para qué lo dijo. Es que el ser es griego y lo que no es griego no es, que era lo bárbaro. Y eso sigue hoy vigente. El ser humano es miembro de una potencia militar y económica y por eso tiene todos los derechos.
Pero el que no tiene ese poder militar y económico y cultural, África, América Latina, parte del Asia, pues no es humano, es de segunda. Y eso es justamente el fundamento de la colonialidad del ser. Y tenemos que invertir esto y liberarnos de ese supuesto de humanos superiores, racistas porque son blancos, machistas cuando son varones, ricos cuando tienen la riqueza y desprecian a los pobres. En fin, muchas relaciones de poder que desacreditan al otro, la alteridad. Ese es el pensamiento de un gran filósofo humilde, judío, Emmanuel Levinas, que hay que saber escuchar al otro para aprender del otro cada mañana. Y entonces ese otro es el sur, que es despreciado por la cultura dominante. Y hay que revalorizar ese mundo pues colonizado que debe descolonizarse y procurar un bien común de igualdad humana, que es un ideal futuro todavía que no se realiza en este momento. Muchísimas gracias, profesor Dussel. La respuesta tomista de Su Excelencia, Monseñor Marcelo Sánchez Orondo, y luego el profesor Baba. No, yo no voy a dar ninguna respuesta, quiero hacer una pregunta. De manera que esta introducción es un poco, digamos, colonialista. Pero lo que yo quiero preguntar y poner en la mesa es de que en el Papa Francisco el neocolonialismo del pensamiento único tiene una columna que es la crítica al ateísmo, una especie de ateísmo de masa que presenta el pensamiento único, donde en definitiva la religión es considerada como una cosa medieval que no existe más, y hoy lo estamos viendo. Es decir, entiendo que muchas veces la religión ha servido como instrumento del colonialismo, como por ejemplo está pasando en Rusia. Evidentemente el apoyo que está dando al presidente Putin el jefe de la religión ortodoxa está siendo de instrumento del poder. Y el Papa mismo, cuando ha dialogado con este arzobispo, le ha dicho, cuando él hablaba de los derechos y del derecho a la guerra, le ha dicho: mira, no quiero hablar de estos temas políticos, tenemos que hablar con el Evangelio. Entiendo que es complicado el tema, pero fundamentalmente en el Evangelio el mensaje es que la libertad, porque el colonialismo en definitiva es una falta de libertad, o falta de reconocimiento del derecho de la libertad, de la dignidad humana. Entonces, en la historia bíblica y en el Evangelio, la libertad en definitiva está dada en última análisis por esta idea de Dios, no es una idea, sino por la presencia de Dios, por el reconocimiento de Dios, por el reconocimiento de su mandato de amor, por ejemplo. Entonces quiero poner este tema. No creo que solo debemos contemplar el problema del colonialismo como un problema económico o como un problema
digamos, de dominio de poder, generalmente por la economía, sino también como una visión, como un poder de ideas donde Dios no entra en juego. Y aquí cito Hegel. Hegel dice, la idea de la fraternidad, la idea de la libertad ha venido con el mensaje de Cristo y del Evangelio. Y si hoy podemos decir que hablamos de la fraternidad, lo dice el Papa en la encíclica fundamentalmente, es por el mensaje de Cristo que ha unificado a todos como hijos de Dios. Gracias. Eminencia, muchas gracias. Le doy la palabra al profesor Baba, luego al juez Balbín. Thank you very much for this interesting discussion. My concern now is with the question of sovereignty and supremacy, and not so much with the question of Eurocentricity. That does not mean that the Eurocentric does not exist. Of course, it exists in all kinds of ways. You know, now the Eurocentric exists through Netflix. Even when Netflix is making content in Lebanon or whatever, it's still a fairly Eurocentric mode. But I'm concerned with two things. First of all, in the countries I know where I deplore what is going on, this is not a question of Eurocentrism. In India, it's not a question of Eurocentrism, it's completely a question of Hindu-centrism. So, and it is aimed against Muslims. There's no question of in fact, all forms of, or informal or formal forms of so-called Eurocentrism are removed. The Ford Foundation can no longer make an NGO donation because they say the Ford Foundation is trying to convert, is anti-national. It seems to me the same thing is happening in Turkey. The same thing is happening in Russia. There's no Eurocentrism in Russia. It's a very different way of thinking about sovereignty and territoriality. So it's my sense is that I just think that when you think about decolonization today, we have to think about many different forms of hegemony. And they're not simply the Eurocentrism that was so dominant and so disastrous, you know, in the first anti-colonial movement. Of course, there are elements of that that economic elements in particular that continue. But when you said that you were interested not only in the economic, you were also interested in the cultural aspects of this. I mean, in many countries now, there is no cultural Eurocentrism. There's absolutely cultural. Not only, I agree with you. I'm agreeing with you. So it seems that that's one of the problems. The other problem I feel is why the people of a country now use democratic processes to elect profoundly autocratic leaders. Nobody ever said that in India, I mean, there's corruption in everywhere. So I've seen it in America all the time, but nobody said really the elections in India, which have brought Modi back again and again, are corrupt. They're not corrupt. But people have changed the things they identify with. Look at England. At a time when you have leaders, the English leaders are diasporic Indians, at that same time, the same prime minister now was a Brexiteer. So it seems to me that the world, as far as I can see, the world picture is very complex, and it is, and you know, the paradigms that we had. That's why I tried to say in my lecture that the paradigms we have to be rethought, and the global South, which we always, I mean, I just wrote something about the concept of the third world. Well, this was a very remarkable concept, the third world. It was non-sovereign. It believed in regional and international linkages. It was a very open-minded thing. What happened after that is the sad story.
but that's at least my feeling is that Eurocentrism is often now used and played by countries of the global south just to make their grips on their own people much firmer and to reinforce power. Thank you. Thank you, Professor Baba. To paraphrase William James, it is the varieties of the hegemonic life that we are facing. Eurocentrism isn't what it used to be. El juez Balbín, después, perdón, no veo su nombre. Y después el profesor Grossfogel. Muchísimas gracias, buen día a todas y todos. Yo lo que quisiera preguntarle a ambos expositores es si los nuevos fenómenos neocoloniales, como por ejemplo los mercados financieros internacionales, antes el juez Tracy habló de la deuda externa de los países periféricos en primer lugar. En segundo término, el uso de las redes, me refiero a Facebook, a Google, a la inteligencia artificial. En tercer término, quisiera citar el caso de los laboratorios en el marco de la pandemia del COVID. La pregunta puntual es la siguiente: si estos nuevos fenómenos neocoloniales se pueden analizar desde la estructura histórica del eurocentrismo o el conflicto norte o sur, o necesitamos repensar otra matriz para analizar justamente estos nuevos fenómenos neocoloniales. Muchas gracias. I do think we need a new matrix, you know. We need a new matrix. We need a new... I can't talk very robustly about the economic, financial arrangement. That's not the world I occupy, but the world I occupy is the world of the cultural. And of course, we need new metrics. We need... but don't let us forget that there's a different kind of global dissemination of something like Google or something like Facebook or something like... it's a new type of global dissemination. And in many ways, there are people who have no access in countries that I am particularly interested in, Africa. And there they are, they use these virtual and digital instruments because there is no other way for them to often communicate, and there is also no other way for them to construct a kind of civil society or a public realm, whether you like that public realm or you don't like the public realm. So I think what your question is a very deep question. And I don't think we can simply put it down to the fact that, you know, Google was founded wherever it was founded in Silicon Valley. Now, these models have transmitted themselves, they've translated. In India, there are many, you know, I talk about it, but in parts of Far East, the Far East too, there are, software, hardware, this is all, changed the society itself. Now, is it all controlled by, various US things? Maybe or may not be, but at least when you go to these countries, you can't only see the causality in one way. You've got to see how all this is changing the country, and you may like it or you may not like it. That's why I just think that we need new models of hegemony, new models of cultural dissemination, new models of tele-traumatic forms that, you hear one thing in one place and suddenly it's all over the world. I think we've got to be much more subtle and sophisticated. Next, and then Professor Gross. Morning, Forel. Vou falar em português. Ouvindo essas reflexões, inclusive, sobre o bispo de Chiapas, Bartolomeu de Las Casas, antes mesmo da gente discutir talvez a igualdade, professor Baba, professor Dulce, me veio um questionamento a respeito da cultura.
a que ponto que a colonização não trouxe uma cultura também de exploração que é reproduzida também nos nossos países. E aí, pensando na fala da Ana, Inês também, uma cultura que precisa ser quebrada, porque antes mesmo da gente falar em igualdade entre as nações, igualdade entre os povos, pelo menos me parece, que há uma cultura em cada uma das nossas nações, pelo menos eu vejo isso no Brasil, de exploração, de violência, que acaba reproduzindo e que, como o professor Baba bem disse, né, a própria estrutura da democracia acaba se beneficiando ou se utilizando dessa cultura, pegando dos valores democráticos, mas que acaba se reproduzindo as questões de corrupção, de exploração, etc. Então, como a minha questão maior é como lidar com a mudança da cultura fruto desse processo de colonização. Obrigado. Muchísimas gracias, el profesor Grossvogel. Pero tal vez usted puede articular su intervención y después le damos la palabra a los dos ponentes principales para cerrar esta mesa. I want to respond in English to the point made by Professor Baba out of hospitality, because my first language is Spanish. I think that it all depends on what do you define as Eurocentrism. Eurocentrism, you could be Eurocentric citing the Quran. You could be Eurocentric citing the Bhagavad Gita. You could be Eurocentric citing the Torah. You could be Eurocentric citing, from different epistemic perspectives that are classified in the modern world as non-Western, quote unquote. In my opinion, and in the decolonial perspective that Enrique Dussel have defended, being Eurocentric is not just citing European authors. Being Eurocentric is about the binaries that the West, in its colonial expansion, has imposed worldwide. That is, the constitution of the modern world, or of modernity, not as a form of civilization, of domination, and not as a form of emancipation. Okay, this imposition of modernity around the world, which is a civilizational project of the West, has imposed binaries such as the West and the rest. In the West and the rest, you have the following. For example, I will give you examples. For example, that everything coming from the West is superior to the rest. For example, the idea of the superiority of the West in the sense that have a democracy, a form of democracy, and the rest of the world have a despotism. The idea that the West promotes woman liberation, the rest of the world are patriarchal. The idea that the West is for liberty and the rest of the world are for enslavement or whatever. These binaries have been imposed all over the world. So the third world fundamentalists that you rightly criticize are inversions of Eurocentric binaries. That is, they're just inverting the Eurocentric binaries because these forms of fundamentalism are recent in history. They are a result and a consequence and of the colonial expansion around the world and the imposition of binaries that have been imposed through colonialism and they are still alive today. And so these forms of Hindu fundamentalism, yeah, I'm going to finish in a second. Yeah. Okay, just to say that we need to define what exactly is Eurocentrism because otherwise we get into discussions that doesn't make any sense. Thank you. You want a last brief word, Professor? Maybe Professor Dussel first. Yes. Yo querría hablar del tema del ateísmo. Los cristianos en los primeros siglos estaban contra todos los dioses romanos y fueron atacados de ser ateorum deum romanor,
fueron atacados por ser ateos de los dioses romanos y causa de ir al circo, por ser ateo de los dioses, porque el dios cristiano era otro, ninguno de los romanos, y era causa de muerte el ser ateo, pero de los dioses romanos. Y entonces yo tengo ya por 1970 un artículo de el ateísmo de los profetas de Israel y de Marx. Marx no era ateo, no era sino de un cierto deísmo de la cultura europea. Cuando le dicen, hay un Estado cristiano, y dice Marx, lean a San Agustín y los padres de la Iglesia y díganme dónde está un Estado cristiano. Un Estado cristiano no puede ser porque sería el reino de Dios. Entonces, hay que tener cuidado con la palabra ateísmo. Hay que ver de qué Dios era ateo. Marx era ateo de la concepción de Dios de Hegel, pero no en general. Segundo, sobre el eurocentrismo. Tengo una gran historia de los chiitas en Irán. Y entonces están hablando de la historia y dicen, en la Edad Media los chiitas hicieron esto y aquello. Y yo digo, ¿cómo un árabe habla de la Edad Media si ningún país árabe estuvo en la Edad Media? Porque la Edad Media es un fenómeno de los latinos germanos y en Europa, y solo en Europa hubo Edad Media y feudalismo. Los árabes no estuvieron nunca en la Edad Media, mientras que los europeos estaban aislados y el mundo árabe era universal del Atlántico al Pacífico. En el mundo árabe no había Edad Media, no había feudos, era una sociedad urbana que se movilizaba desde el Pacífico al Atlántico. Y entonces eso significa que ese chiita que escribió la historia de los chiitas era eurocéntrico. Sin darse cuenta, había adoptado la antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna como una periodización válido para toda la tierra que inventaron los románticos alemanes y válido solo para Europa, no para la humanidad. Entonces, el eurocentrismo es fundamental porque aún se puede proyectar sobre los árabes y ellos que estaban en situación fuera de Europa, pues también usaban las categorías ideológicas del eurocentrismo. El eurocentrismo es muy profundo y hay que superarlo también en filosofía jurídica y en la concepción del Estado y en la concepción de la ley y muchas cosas.